El sol de la mañana se filtraba por las viejas cortinas de encaje, proyectando patrones dorados sobre el suelo de madera desgastado. Estaba en la cocina de la casita que tanto amaba, una vivienda rural que había restaurado con mis propias manos. Durante años. Hoy era mi 36º cumpleaños, y aunque la celebración era sencilla, solo con la familia, un bizcocho casero de vainilla y unas pocas decoraciones, era justo lo que había deseado. Coloqué los platos con cuidado, sonriendo al escuchar los crujidos familiares de la casa antigua, cada sonido como un susurro del pasado. Poco a poco fueron llegando mis padres, luego mi hermano Nacho y por último, mi prima Clara, siempre impecable, siempre con un aire de perfección casi estudiada. La casa se llenó de risas suaves y charlas apacibles. Por un momento, parecía uno de esos días perfectos que se graban en la memoria para siempre. Entonces mi madre, con las manos ligeramente temblorosas, me entregó un sobre pequeño envuelto en papel plateado brillante. «Este es especial», dijo con una sonrisa forzada. Conmovida, desaté el lazo y deslicé los dedos bajo el envoltorio, esperando una carta sentida, quizás una vieja foto familiar. En su lugar, saqué un montón de papeles doblados con precisión. El corazón se me detuvo al leer en letras negras y gruesas, aviso de desalojo. El murmullo a mi alrededor se desvaneció en un silencio insoportable. Alcé la vista buscando sus rostros, mi madre, mi padre, Nacho, incluso Clara, pero ninguno me miró a los ojos. Clara dio un paso al frente, su voz suave, casi como ensayada. «Laura, ha llegado el momento. La casa sigue a nombre de los tíos Elisa y Mateo. Han decidido vender. Es lo mejor para todos». Sentí el papel arrugarse en mi mano mientras un peso inmenso se instalaba en mi pecho. El mismo día que creía estar celebrando mi vida, mi familia me entregaba una orden para abandonar el único lugar que de verdad había sentido como hogar. La habitación estaba tan callada que se oía el leve tic-tac del viejo reloj de pared sobre la chimenea. Me quedé allí, aferrada a la notificación con las manos temblorosas, el corazón latiéndome tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Busqué en los rostros de quienes había confiado toda mi vida, mis padres, mi hermano Nacho, mi prima Clara, alguna explicación, alguna señal de que todo era un error, pero nadie sostuvo mi mirada. Mi madre se retorcía las manos con nerviosismo. Mi padre miraba al suelo, Nacho se removía incómodo con la boca apretada. Solo Clara me miraba directamente, con una expresión serena, casi indiferente. «Es lo mejor, Laura», dijo dando un paso más con esa sonrisa ensayada de siempre. «El barrio está en auge. Es una decisión inteligente. Todos coinciden en que ya toca vender». Sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido, tenía el pecho vacío, como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Esta casa, este lugar en el que había volcado el alma, me lo estaban arrebatando entre sonrisas y argumentos financieros. Miré de nuevo a mi madre, suplicando en silencio, pero ella bajó la mirada, incapaz o sin voluntad de sostener la mía. Fue entonces cuando entendí que la decisión ya estaba tomada, y yo había sido la última en enterarme. El papel crujió en mi puño cuando una oleada de calor me recorrió el cuerpo. La traición me ardía en las venas. «Fuera», dije con voz temblorosa pero lo bastante alta para cortar el silencio. Mi madre soltó un leve suspiro, mi padre dio un paso atrás, Nacho abrió la boca como para protestar, pero se contuvo. Clara, por supuesto, ni se inmutó. «Laura, no seas exagerada», dijo con suavidad, como si yo fuera una niña caprichosa haciendo un berrinche. «He dicho fuera», repetí con más firmeza esta vez. Uno a uno se dirigieron a la puerta, cogiendo abrigos y bolsos sin decir palabra. Nadie me miró atrás, nadie se disculpó, nadie dudó. Clara fue la última en marcharse. Se detuvo en el umbral y me lanzó una mirada que rozaba la lástima. «Ya lo verás», dijo en voz baja. «Algún día nos lo agradecerás». Y se fue. Me quedé allí, con el clic de la puerta resonando por toda la casa vacía como un disparo. Sola. Completamente y devastadoramente sola. Me dejé caer en él. Viejo sillón junto a la ventana principal, el aviso de desalojo cayó de mi mano y fue a parar a la mesa de centro. Durante mucho rato me quedé allí sentada, mirando al vacío, rayos de sol se colaban entre los visillos de encaje empolvados, los recuerdos se aferraban a cada rincón de aquella casa. Aún podía ver la buhardilla a dos aguas donde pasé incontables tardes de verano restaurando las vigas antiguas, lijando la madera hasta que brillara con un tono dorado suave. Aún podía oler la lavanda que planté en hileras ordenadas en
El patio trasero, su aroma mezclándose con la tierra húmeda tras una lluvia ligera. La cocina donde quemé mi primer pan, la escalera donde una vez colgué luces de Navidad para una celebración a la que nadie vino. Cada arañazo, cada clavo, cada pincelada eran míos, fragmentos de mí incrustados en los huesos mismos de aquel lugar. Y ahora lo estaban tirando todo por la borda como si no valiera nada. Un nudo me apretó el pecho con tal fuerza que pensé que me rompería. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Llorar no arreglaría nada. No disharía la traición. Me abracé a mí misma como si así pudiera mantener unidos los pedazos que se me deshacían por dentro. En la casa vacía aún resonaban los ecos lejanos de las risas de esa misma mañana, un recordatorio cruel de cuán rápido la alegría puede convertirse en dolor. No solo estaba perdiendo una casa, estaba perdiendo una parte de mí. A la mañana siguiente, tras una noche en vela mirando las grietas del techo, cogí el móvil y escribí a Clara: te necesito. Tráete el portátil, y si aún tienes los archivos de la reforma del año pasado, tráelos también. Clara no hizo preguntas. Nunca lo hacía cuando de verdad importaba. Menos de una hora después apareció en su furgoneta azul polvorienta, el pelo castaño recogido en un moño práctico. Entró al salón, me miró a la cara y me abrazó fuerte sin decir una palabra. Nos sentamos en el suelo de madera, con montones de papeles y planos desvaídos esparcidos entre nosotras. Clara sacó el portátil y empezó a rebuscar en sus carpetas. Perfectamente organizadas. Cada licencia, cada inspección municipal, cada aprobación que presentaste, está todo aquí, dijo, esbozando una sonrisa decidida. Solté un suspiro tembloroso. Por primera vez en 24 horas, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mí. Si querían pelea, la iban a tener. No tardó en aparecer la primera grieta en la versión de Alba. Clara, siempre con ojo clínico, notó algo raro en la documentación que Alba les mostró a mis padres, supuestas quejas vecinales por reformas ilegales. Frunció el ceño ante un documento escaneado en su pantalla. Este nombre, dijo, señalando con el dedo, Mario Clavería, supuestamente presentó una queja por ruidos. Asentí. No conocía a ningún Mario Clavería en la calle Olivo. Clara Teclio Veloz. Unos clics después, se echó hacia atrás con el ceño fruncido. No hay ningún Mario Clavería registrado como residente aquí. De hecho, no hay rastro de nadie con ese nombre que posea una propiedad en esta zona. Cuanto más investigábamos, peor era. Las licencias que Alba decía que faltaban estaban correctamente archivadas desde hacía años. Las inspecciones que, según ella, habían fallado eran falsas. Incluso las supuestas sanciones del ayuntamiento eran burdas falsificaciones, llenas de errores de formato y firmas que no coincidían con los registros oficiales. Miré la pantalla con el corazón latiendo con fuerza. Alba no solo había traicionado mi confianza, había tejido toda una red de mentiras para expulsarme de mi propia casa. Y durante un instante aterrador, casi lo consigue. Esa misma tarde, me encontré con Mateo en una pequeña cafetería a las afueras del pueblo. Parecía agotado, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Dudó al verme, pero acabó sentándose frente a mí. Mateo, dije en voz baja, tú sabías lo del desahucio, ¿verdad? Bajó la mirada, la vergüenza escrita en su rostro. Sí. Alba convenció a mamá y papá de que habías hecho mal las reformas. Dijo que podían multarnos o incluso demandarnos. Deslicé una carpeta gruesa por la mesa, las licencias, los informes de inspección, todas las pruebas que Clara y yo habíamos reunido. Nada de eso es cierto, dije. Os ha mentido. Nos ha mentido a todos. Mateo hojeó los documentos. Con las manos temblorosas, a medida que avanzaba en la lectura, el color se desvanecía poco a poco de su rostro. Clara, murmuró, yo no lo sabía, te lo juro. Creíste que yo era una irresponsable, le interrumpí, con la voz hueca. Que no tenía ni idea de lo que hacía. Negó con fuerza. No, yo solo confiaba en Beatriz. Pensé que buscaba lo mejor para todos. Solté una carcajada amarga. A ella jamás le importó esta casa, Lucas. Solo le importaba venderla al mejor postor. Se quedó en silencio un buen rato, hasta que por fin levantó la vista, con los ojos vidriosos. Lo siento, Clara. Mia Kovok. Dime qué necesitas. Quiero ayudarte. Por primera vez en días, sentí que una carga desaparecía de mis hombros. Ya no estaba sola. Aquella noche, de vuelta en la casa, me senté junto a la ventana, con una
taza de infusión entre las manos, contemplando el jardín sumido en la oscuridad. Las matas de lavanda yacían cubiertas por sombras, y la valla de madera proyectaba líneas partidas sobre el césped. Debería haberme sentido segura, ahora que Lucas y Teresa estaban conmigo, pero algo dentro de mí no dejaba de inquietarse. Al levantarme para revisar las cerraduras, vi algo raro, un leve destello en el porche. Con cautela, salí. Sobre el felpudo, había un sobre de papel craft, sin remitente ni nombre. Con las manos temblorosas, lo abrí. Dentro, decenas de fotografías. Eran del interior de mi casa, la cocina, la escalera, la buhardilla donde solía leer. Cada habitación tenía marcada una X roja. Me faltó el aire. Alguien había estado dentro. Retrocedí, cerrando la puerta de golpe y echando todas las cerraduras. Esto ya no era solo una disputa legal. Era una advertencia. Querían asustarme. Querían que me rindiera. Pero al contemplar las fotos esparcidas por el suelo, algo cambió en mí. El miedo se tornó rabia. Y la rabia, determinación. Habían invadido mi casa, mis recuerdos. Ahora yo iba a desmantelar sus planes uno a uno. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la cocina, donde nos reunimos los tres alrededor de la mesa de roble desgastada. La misma donde, días atrás, había soplado las velas de mi cumpleaños, sin saber que la traición germinaba bajo mis pies. Teresa llegó preparada. Su rostro, normalmente amable, tenía una expresión decidida. Abrió un bloc de notas entre nosotros y encendió su portátil, sus dedos tecleaban sin parar mientras revisaba las carpetas con pruebas que habíamos recopilado. Lucas permanecía callado, aún lidiando con la culpa, pero su postura, inclinada hacia adelante, me indicaba que estaba listo para luchar a mi lado. Necesitábamos un plan. No bastaba con defenderme. Había que desmontar toda la farsa que Beatriz y Óscar habían construido. Sabía que no sería suficiente demostrar que los documentos eran falsos. Habían envuelto sus mentiras con demasiada habilidad, comprometiendo a inversores influyentes, cargos del ayuntamiento, incluso a mis propios padres. Teníamos que sacar la verdad a la luz de forma pública, innegable. Y la oportunidad era evidente, la fiesta de compromiso que Beatriz preparaba, un evento lujoso repleto de inversores, amigos de la familia Echeverría y figuras políticas. El escenario perfecto. Si lo revelábamos allí, delante de todos los que ella buscaba impresionar, su máscara se caería antes de poder crear otra. Pero necesitábamos pruebas más contundentes. Teresa sugirió contactar con alguien que conociera las operaciones inmobiliarias de Óscar, y entonces recordé a Irene Echeverría, la hermana menor de Óscar. Siempre había sido una figura discreta. En los encuentros familiares, eclipsada por la ambición de su hermano. Teresa la localizó gracias a una conocida en común, y esa misma tarde nos reunimos con ella en una cafetería escondida entre árboles centenarios. Irene se encorvaba sobre su taza, tamborileando nerviosa con los dedos. Pero al mirarme, sus ojos mostraban una determinación inesperada. No puedo fingir que no sabía que algo no cuadraba, dijo en voz baja. Les oí hablar de los permisos, de tu casa. No imaginé hasta dónde llegaban. Sacó una memoria USB de su bolso y la deslizó hacia mí. Correos, documentos internos. Grabaciones, susurró. Beatriz usó mi portátil una vez, creyendo que no prestaba atención. Guard to do. Me quedé mirando la memoria, con los dedos temblando sobre ella. Parecía increíble que algo tan pequeño contuviera las armas que necesitábamos. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. Irene encogió los hombros, esbozando una sonrisa triste. Porque la verdad importa. Y porque nadie debería perder su casa por culpa de la avaricia. Ya en mi casa, con el cielo oscureciendo y la lavanda meciéndose bajo la brisa, conectamos la memoria al portátil de Teresa. Los archivos se desplegaron como una caja de Pandora. Planos detallados del proyecto de remodelación, órdenes de demolición ya preparadas, cadenas de correos donde Beatriz y Óscar explicaban cómo engañar a mis padres para que vendieran con información falsa. Y lo peor, una grabación. Escuchamos. En silencio mientras la voz de Beatriz llenaba la habitación, fría y calculadora. Haremos que parezca que Clara ha violado la normativa urbana. Una vez le quitemos la protección, podremos comprar la casa por nada. Luego habló Óscar. Confiado, después de la fiesta, será demasiado tarde para que reaccione. Cerré el puño tan fuerte que mis uñas se clavaron en la palma. Cada palabra era una herida, pero también otra pieza en la armadura que estaba construyendo. Pasamos las horas siguientes montando una presentación.
Clara y directa, imposible. De ignorar. Teresa imprimió copias de respaldo, Lucas preparó varios USB y los subió a la nube. Sin más riesgos. Sin más dudas. Guardé uno de los USB en mi bolso de mano, y al verme reflejada en la ventana, supe que ya no había miedo en mi mirada. Solo fuego. Beatriz pensó que me había sepultado bajo mentiras. Pero lo que no sabía era que llevaba todo este tiempo sembrando. Y mañana, bajo las lámparas doradas de su fiesta de compromiso perfecta, esas semillas iban a florecer en una verdad imposible de esquivar. El Hotel Imperial de los Jardines brillaba bajo el cielo crepuscular, sus cristaleras resplandecían con luz cálida, y las risas salían a raudales del salón principal donde el evento alcanzaba su apogeo. Todo rebosaba lujo, mármol pulido, espejos con molduras doradas, copas de champán tintineando. Cada detalle perfectamente calculado. Me planté frente a la entrada, invitación en mano, una que Irene me había entregado días atrás. Mi corazón latía firme, no por miedo, sino por propósito. En ese edificio celebraban un futuro construido sobre engaños. Y yo iba a liberar la verdad. Nada más cruzar el umbral del salón, el ambiente cambió. Por un segundo, las conversaciones se detuvieron. Varias miradas se giraron hacia mí. Crucé la mirada con Beatriz al otro lado del salón. Su sonrisa vaciló. No me esperaba allí. Vestida de plata, rodeada de aduladores, parecía la reina de su propio reino. Pero vi algo en su rostro, muy sutil, una sombra de duda. Le sonreí levemente y avancé entre los invitados, saludando con cortesía, sin mostrar aún mis cartas. Encontré a Teresa y Lucas al fondo de la sala. Teresa me miró y asintió, pasándome discretamente el pequeño USB negro. Era el momento. Beatriz subió al escenario y alzó su copa para hablar. Su voz era como almíbar, cada frase ensayada al milímetro. Agradeció la presencia de todos, ensalzó la visión de Oscar y habló con brillo sobre el legado y la ambición. Era mi señal. Avancé justo cuando el salón quedó en silencio para el brindis. Mi voz se alzó con claridad, antes de que brindemos, punto. Las gafas, dije. Hay algo que todos aquí merecen ver. Se escucharon exclamaciones ahogadas. Por toda la sala. Samantha se giró lentamente hacia mí, la sonrisa congelada en su rostro. Elena, dijo con voz tensa. Este no es el momento. Es justo el momento. Respondí con calma, firme y serena. Caminé hasta la mesa de sonido, conecté el pendrive y me dirigí al público. Esto no me afecta solo a mí, sino a todos los que han invertido en el proyecto Monteverde. La casa de la calle Olmo número 197, mi hogar, no es solo una propiedad, es un ejemplo de engaño. La pantalla detrás de mí cobró vida. Primero, aparecieron los planos del complejo de lujo, diseñados meses antes de que se anunciara oficialmente la venta. Luego, los documentos falsificados, denuncias de vecinos fabricadas, permisos manipulados. Las exclamaciones se convirtieron en protestas abiertas. Las miradas se dirigieron hacia Samantha y Darío, que seguían inmóviles, pálidos, en silencio. Pero aún no había terminado. El golpe final fue un audio. La voz de Samantha, nítida e inconfundible, sonó con claridad, que Elena cargue con las culpas. Cuando la casa pierda su protección, la conseguiremos por nada. Y después de la fiesta, Darío, todo estará cerrado. No tendrá oportunidad. El silencio posterior fue ensordecedor. Un hombre de la primera fila, Ramón Morales, uno de los principales inversores de Darío, se levantó lentamente y se giró hacia ellos. ¿Es esto verdad?, preguntó. Así es como hacen negocios. Samantha abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Fue entonces cuando dos agentes de paisano entraron en la sala. Avanzaron con autoridad, mostrando sus placas al acercarse al escenario. Señora Samantha Grau, señor Darío Monteverde, dijo uno de ellos. Queremos hablar con ustedes sobre una investigación en curso por falsificación de documentos y manipulación inmobiliaria. La sangre desapareció del rostro de Samantha. Darío se tensó. Su habitual compostura es irrescubrello. Mientras los escoltaban hacia la salida, Samantha giró la cabeza y me siseó entre dientes. Te vas a arrepentir. Pero yo solo la miré. Y le dije, no. Lo recordaré. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el salón quedó suspendido en un silencio extraño. Luego, como si se hubiera levantado un peso invisible, la tensión se disipó. Las conversaciones volvieron, quedas. Incrédulas. Algunos invitados se marcharon negando con la cabeza. Otros se acercaron a Gracia y a mí,
pidiendo detalles, confirmando lo que habían visto. En el fondo de la sala vi a mis padres. Habían llegado tarde, justo a tiempo para presenciarlo todo. Mi madre tenía una expresión de estupor, aferrada al brazo de mi padre. Dudé, luego caminé hacia ellos. No quería hacerlo en público, les dije suavemente. Pero no me dejaron otra opción. Mi padre bajó la vista y luego me miró con ojos cansados. Hiciste lo correcto, murmuró. Mi madre dio un paso al frente y me rozó la mano. Deberíamos haberte escuchado, susurró. Lo sentimos. Mucho, Elena. Asentí, no por orgullo, sino por alivio. Algo roto empezaba a recomponerse. Ben se acercó y apoyó una mano en mi hombro. Lo lograste, dijo simplemente. No, respondí mirando a la sala que una vez tuvo poder sobre mí. La verdad lo hizo. En los días posteriores a la fiesta, la casa estaba más silenciosa que nunca, pero no vacía. Se sentía en calma, como si algo oscuro hubiera sido expulsado y las paredes por fin respiraran de nuevo. Pasaron semanas, la primavera llegó a la calle Olmo con luz suave y olor a lilas del jardín vecino. Mi lavanda floreció temprano aquel año, como si también hubiese sobrevivido a algo. El ayuntamiento aprobó la solicitud para preservar la casa como parte del distrito histórico. Colocaron una placa de bronce en la verja, Casa Rickman, un legado vivo. Me quedé largo rato allí la mañana en que la instalaron, acariciando las letras grabadas. Aquella casa estuvo a punto de perderse por el tiempo, luego casi fue robada por la avaricia. Ahora no me pertenecía solo a mí, sino a algo más grande, una memoria, una historia, un hogar. Gracia pasaba casi todos los días, siempre con café en una mano y nuevas ideas en la otra. Ben traía a sus hijos los fines de semana para ayudar a pintar el porche, el mismo donde habíamos cazado luciérnagas de pequeños. Maya también venía a menudo. Renunció a la empresa y se unió a una iniciativa de preservación, decidida a restaurar, no destruir, la belleza de los barrios olvidados. Una mañana, Darío apareció en la verja. Sin traje, sin arrogancia, solo un hombre que no había dormido en días. No pidió perdón, dijo que no lo esperaba, pero que quería apoyar el fondo de preservación que Maya había creado. Un gesto discreto, quizás sincero. Acepté su oferta, no porque borrara lo que hizo, sino porque sanar significaba dejar atrás lo que ya no tenía poder sobre mí. Samantha nunca se puso en contacto. Su nombre desapareció de las conversaciones familiares, como polvo barrido del suelo por el que nadie quiere recordar haber caminado. Y eso me bastaba. Una tarde lluviosa mi madre vino a visitarme. Trajo un pequeño peine de madera que encontró entre las cosas de mi abuela. Ella solía decir, me comentó mientras colocaba el objeto en mi mano, que esta casa no era solo madera y ventanas. Era el corazón de la familia. No respondí. Solo abrí la ventana junto a nosotras y dejé que la brisa con olor a lluvia llenara la habitación. Oía reír a los niños fuera. Olía a pintura fresca en el porche. Lo sentía todo, pérdida, lucha, memoria y paz, todo a la vez. Ese mes organicé una pequeña reunión. Nada lujoso. Solo luces colgadas en el patio, comida casera y las personas que habían estado conmigo cuando todo lo demás se vino abajo. Cenamos bajo el cerezo y compartimos historias quedas y risas estruendosas. Al final de la noche, Ben alzó su copa. Por Elena, dijo. Que no solo salvó una casa, sino que nos recordó quiénes somos cuando todo lo demás se desmorona. Yo también alcé mi copa, chocándola suavemente con las demás. Luego susurré, más para mí que para el resto, y por quienes se atreven a regresar más fuertes. Porque yo lo hice. Y jamás volvería a dudar de la fuerza que llevaba, no. Solo en mis manos, sino en mi corazón. Esta era mi casa. Y por fin, se sentía completa.